Entonces, a continuación vamos a revisar el tema de tiñas, que se encuentra en el capítulo 94. Entonces, el término tiña tiene múltiples sinónimos, ¿no? Por ejemplo, la dermatofitosis, ¿ok? Ahorita lo que nos interesa revisar como tal es la micosis superficial, ¿sale? Esta micosis superficial es mucho más frecuente a nivel de cabeza o cuero cabelludo. 98% de las tiñas predominan en cabeza, ¿ok? Las otras que le siguen son onicomicosis y lo podrían seguir también las tiñas a nivel de cuerpo, ¿no? Tiña corporis o onicomicosis. ¿Cuáles son los diferentes factores de riesgos? Pues se encuentra el estatus económico, se encuentra el estatus socioeconómico, se encuentra el estatus socioeconómico, mala higiene, humedad, calor, tener enfermedades tipo metabólicas, por ejemplo, diabetes, uso prolongado de medicamentos, por ejemplo, los glucorticoides, inmunosupresores y el tipo de calzado cerrado, ¿no? ¿Ok? Entre otros. Puede haber distintos tipos de factores dependiendo cuál sea la tiña, ¿no? Eso es como que muy general, ¿sí? La micosis superficial, la mayoría de los patógenos que predominan aquí es el tricofitol, las especies de tricofitol. En el top 10 de motivos se consulta por cualquiera de estas tiñas, ¿no? Pues tiña crural, tiña capitis, tiña corporis, tiña capitis, onicomicosis. Son motivos de consulta frecuente con relación al motivo de consulta en un paciente pues, mexicano, ¿sale? Bueno, entonces ahorita vamos a revisar el tema de onicomicosis, ¿sale? La micosis superficial, bueno, la onicomicosis es una micosis superficial, como es su nombre, ¿ok? Ocasionada por un dermatofito, ¿no? El agente etiológico, el más común es el tricofitón rubrum, ¿ok? La clínica predomina en pies, ¿ok? Puede haber una presentación en manos y pies, pero la mayoría de las veces es en pies. Vamos a ver engrosamiento unguial, el término se le conoce como paquioniquia, ¿ok? Fragilidad, amarillento o café oscuro, ¿ok? Distal, ¿ok? Onicolisis y la mayoría de las veces siempre predomina en el dedo gordo del pie. Que, por ejemplo, las lesiones que estamos observando aquí vemos que la uña está muy engrosada, pero también está como rota. Entonces va a haber onicolisis, ¿no? Si hay un engrosamiento, pues se le conoce como paquioniquia, ¿sí? Entonces vamos a ver paconiquia, vamos a ver leuconiquia, como la uña se tiñe de color blanquecino, ¿ok? Y aparte de color amarillento, ¿ok? Pero también estamos viendo que se desfragmenta la uña y eso se le conoce como onicolisis, ¿sí? Y cuando revisemos las lesiones, por lo general, de los 5 dedos del pie, predomina más el dedo gordo o el primer dedo del pie, ¿ok? Es lo más característico de una onicomicosis, ¿sale? Veamos por aquí. Siempre buscamos dedo gordo, ¿ok? Primer dedo del pie, siempre va a estar afectado. Si está afectado los demás dedos, es porque también muy probablemente está afectado el primer dedo del pie, ¿sale? Vemos cómo está la presentación manos-pies, ¿ok? Que no es la más frecuente de todas, la más frecuente de todas es la de pies, ¿ok? Aquí vamos a ver leuconiquia, vamos a ver también paquioniquia, ¿ok? Engrosamiento del dedo, ¿ok? Engrosamiento de la uña, ¿ok? De la región inguinal, ¿ok? Pero por lo general se afecta la parte distal, ¿no? Recuerden que esta es la parte distal y esta es la parte próxima. Vemos el engrosamiento, ¿ok? De la uña, vemos el cambio de color, ¿ok? Ya sea de color amarillento, ¿ok? Sé que la uña está rota, fragmentada, onicolisis, ¿ok? Y como es un hongo, es una tiña, vemos cómo se va desprendiendo la piel, ¿no? Hay ligeras escamas, ¿ok? Esta es una presentación de onicomicosis distrófica, ¿ok? Por un dermatofito, en este caso, tricofitón, ¿no? Muy bien. Ah, ojo, la mayoría de las veces comienzan aquí, en la primera región proximal, y después se van expandiendo hasta la región distal. Vemos aquí que la uña está gruesa, pero está rota, ¿no? Entonces observamos paquioniquia y aparte observamos onicolisis, ¿no? Aquí, por ejemplo, observamos leuconiquia, vemos placas blanquecinas, pero vemos uñas desfragmentadas, entonces vamos a ver onicolisis, ¿no? Vemos uña engrosada, entonces también vamos a observar paquioniquia, ¿sale? Por ejemplo, a nivel de los dedos o a nivel de la piel, pues también se ven lesiones tipo descamativas, probablemente por el prurito intenso que ocasiona el hongo, ¿ok? Probablemente uso un calzado cerrado, ¿ok? Regiones húmedas, ¿ok? Bajos estatus bajos estatus socioeconómico, pues son factores predisponentes para el desarrollo de estas lesiones, ¿no? O la otra es buscar que no tenga diabetes mal controlada, ¿no? ¿Ok? Factores de riesgo, así como se los comenté.
Algunos otros, por ejemplo, exposición laboral, calzado, exposición a albercas, baños públicos, etcétera, ¿no? Son distintos tipos de factores de riesgo para desarrollar onicomicosis. Nuevamente, onicosis, onicomicosis trófica, ¿ok? ¿Ok? Vamos a ver leuconiquia, ¿ok? En la región proximal y en la región distal vamos a ver onicolisis, ¿sí? Vemos la uña engrosada, pero también vemos también pigmentos amarillos, ¿no? ¿Ok? Probablemente origen tricofitón, ¿ok? Veamos, por ejemplo, aquí. Esta es una onicosis distal, ¿ok? Distal. Esta es una onicosis superficial, porque se encuentra por arriba del plato unguial, ¿ok? Subunguial, ¿ok? Por debajo del plato, ¿ok? Onicomicosis endóxix, y esta es una onicomicosis distrófica, ¿no? Como los que hemos estado viendo ahorita, ¿no? Eso debe ser muy progresivo, ¿sale? Eso se conoce como leuconiquia, recuerden eso, ¿ok? Esta placa blanquecina, ¿sí? Leuconiquia, ¿sí? Vemos engrosamiento de la uña, ¿ok? Pero la leuconiquia se encuentra en la parte proximal y no en la parte distal, ¿sale? Ahora, ¿por qué les pongo estas imágenes de psoriasis? Porque un paciente con psoriasis, recuerden que la manifestación unguial ocurre en el 50% post-afección dermatológica. Recuerden que en psoriasis vemos, bueno, por debajo hay una base eritematosa y en el centro o por arriba, sí, y por arriba de la lesión se encuentran unas placas descamativas, color blanquecinas. Pueden ser esas escamas engrosadas, pueden ser algunas más superficiales que otras, pero por lo general vamos a verlo en salientes óseas, son bilaterales o simétricas, y si no tiene artritis, va a tener manifestaciones unguiales, ¿no? Entonces, esto es compatible, ¿ok? Para hacer el diferencial de una onicomicosis, ¿sí? Porque no se les olvide que los pacientes con psoriasis utilizan glucorticoides como tratamiento, o inmunosupresores, ¿no? Que es un factor de riesgo para desarrollar onicomicosis. Ahora, si nosotros realizamos la tinción KOH o lo mandamos a cultivar, ¿ok? No esperaríamos encontrar eso, ¿sí? A menos que fuera onicomicosis, ya encontraríamos el ticofitón o especies de ticofitón en el cultivo de Sauró, ¿no? O el raspado KOH, encontraríamos IFAS o pseudoIFAS, ¿sí? Recordad que la psoriasis unguial es un diagnóstico diferencial de los distintos tipos de onicomicosis, ¿sale? Ahora, el diagnóstico, ¿cómo se realiza? Como todas las demás tiñas, vamos directo al microscopio, ¿ok? Microscopio directo, ¿ok? Cultivo, así como se los mostré hace un momento, ¿ok? Con la tinción Saburó, ¿ok? Realizamos un cultivo, bueno, realizamos un raspado, posteriormente lo pasamos al microscopio, teñimos las muestras, ¿ok? Tinción KOH, y buscamos la presencia de IFAS o de pseudoIFAS, ¿no? Puede haber lesiones distintas a comparación de un hongo, dependiendo de la especie del hongo, pero realmente con ver engrosamiento unguial, leuconiquia, lesiones blanquecinas sobre las uñas, color amarillento alrededor de las uñas, por ejemplo en la región distal, ¿ok? Engrosamiento de la uña, ¿ok? O uña destruida, ¿ok? O desfragmentada, onicolisis, pues ya nos sugiere que podría ser una onicomicosis, ¿no? Bueno, con relación al tratamiento, el tratamiento, en este caso de onicomicosis, ¿ok? Tenemos que revisar si es en manos, ¿ok? Que dura menos, o si es en pies. Si es en pies, dura más tiempo el tratamiento, ¿sí? El medicamento que utilizamos de preferencia es de vía oral, así como se los comenté, y el uso es a base de terbinafina, ¿ok? Que la terbinafina ya lo hemos estado comentando anteriormente con los demás otros medicamentos, ¿no? La terminafina lo que hace es muy parecido como lo hace el azol, o que en este caso podría ser ketoconazol o clotimazol, que es inhibir la síntesis de aldosterol, pero la terminafina tiene otro mecanismo de acción. Inhibe la actividad de la enzima escualeno-epoxiasa, ¿ok? Para evitar la síntesis del aldosterol, que también es un colesterol que se necesita para que se coloque en la membrana o en la pared, en este caso del hongo, para que sea fuerte, por así decirlo, el hongo, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez que se utilice ese medicamento, vamos a desfragmentar, vamos a destruir,
¿ok? Vamos a generar lisis a nivel de la pared, en este caso fúngica, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la terminafina? La terminafina es un inhibidor de la síntesis del aldosterol a través de la inhibición de la enzima escualeno epoxidasa, ¿sí? Si inhibimos esta enzima, ¿ok? Bloqueamos uno de los colesteroles que se fijan a nivel de la pared del hongo, ¿no? Muy parecido, así como se los decía, a los medicamentos, por ejemplo, como los azoles. Efectos adversos, hepatotoxicidad con relación a la terminafina. ¿Ok? Tenemos otras opciones, podemos dar azoles, pero no es el tratamiento ideal, ¿no? Lo mejor es iniciar con terminafina, ¿sale? Bien, ¿y cuáles son los criterios de curación en caso de onicomicosis? ¿Cómo saber que el paciente ya remitió de esta enfermedad? Primero que nada, el paciente tiene que presentar criterios de inclusión, ¿ok? Para ser el candidato adecuado para decir, ok, este paciente ya se curó de la onicomicosis. ¿Qué es lo que tiene que presentar el paciente? Primero que nada, en la mayoría de los casos, la uña ya tiene que verse en un aspecto normal, ¿ok? La otra es que en todas sus pruebas de laboratorio salgan negativas. Por ejemplo, ya sea en el raspado o ya sea en el cultivo que se realiza por medio de la tinción KOH o el cultivo a medio de Sauro. ¿Ok? Recordar eso. Ahora, acompañado de cualquiera de estos signos, ¿ok? Por ejemplo, hiperkeratosis subungual distal mínima, ¿ok? De haber un desprendimiento de queratinocitos mínimo, ¿ok? Y el engrosamiento de la uña tiene que ser muy leve, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que requieren una extracción de la uña? ¿Ok? Realizar exéresis. Por lo general tiene que ser en casos refractarios, que el tratamiento ya duró más de 2 semanas y el paciente no haya mejorado. Vuelto a presentar nuevamente las manifestaciones de onicomicosis. ¿Ok? Esto es la exéresis. Esta es la exéresis unguial, ¿no? Quitar la uña infectada, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene mal control metabólico de la diabetes, sigue usando medicamentos, ¿ok? Se sigue aplicando los medicamentos inmunosupresores, pues obviamente la recaída va a ser frecuente. Algunos diagnósticos diferenciales, así como lo habíamos comentado, era la psoriasis, pero también las demás infecciones, ¿no? No nada más infecciones son fúngicas, sino que también infecciones tipo bacterianas, ¿no? Alrededor del lecho unguial o alrededor de la uña, ¿no? Por ejemplo, puede ser la paroniquia, ¿ok? La paroniquia básicamente es una celulitis, pero no se afecta como tal la uña, por eso se llama paroniquia, al lado de la uña. Entonces, ¿qué sucede? La piel se infecta, ¿ok? Hay un sobrecrecimiento de Staphylococcus aureus o Streptococcus ¿ok? En donde, ¿ok? Hay una producción, es un absceso básicamente de la piel, ¿ok? Alrededor de la uña y que dura menos de 6 semanas, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los diferentes factores? Bueno, materiales inofensivos, por ejemplo, tener contacto con monedas, clavos, etcétera, ¿no? Alrededor de la uña, llaves contaminadas, etcétera. Morderse las uñas, chuparse los dedos, uñas artificiales, ¿ok? Secundario a padrastros que aparecen en las uñas, manos deshidratadas, etcétera, ¿no? Son frecuentes para que se desarrolle algo que se conoce como paroniquia, que es una infección, ¿ok? Al lado de la uña, pero se llama paroniquia, repito. Entonces, esos son los padrastros, ¿ok? Es básicamente deshidratación de la piel, ¿no? Es piel seca nada más, ¿ok? Ahora, el hecho que tú te retires un padrastro, pues obviamente va a generar una apertura. ¿Para qué? Para que entra más fácilmente, en este caso, una bacteria, un hongo, etcétera, ¿no? ¿Ok? Bien. Escuela clínica, por lo general, duele, ¿ok? Duele, tiene dolor, eritema, edema y una masa fluctuante. Está inflamado, está edematoso. Por lo general está en el pliegue lateral de la uña, como se pueden dar cuenta acá, ¿no? El lado lateral de la uña, ¿ok? Lateral de la uña, ¿sí? Bien. La complicación es un absceso, como se puede dar cuenta aquí, ¿no? Aquí ya se reventó, ¿ok? Ya hay una exposición, ¿ok? Hay un contacto cercano de la piel y la uña, ¿sí? Y la complicación por eso es un absceso, ¿no? ¿Ok? Diagnóstico puede ser cultivo, ¿ok? Para el cultivo vamos a aplicar la tinción de Gram, KOH y la tinción de Sang, ¿no? La tinción de Sang es para buscar virus, Gram para bacterias, KOH para hongos, ¿sí? ¿El tratamiento cuál es?
drenaje, antibioterapia, ¿ok? Para pacientes inmunocomprometidos, antibioterapia, ¿ok? Realmente es muy sencillo. Quitamos la parte de la uña infectada, ¿ok? Hacemos una ligera axéresis, ¿ok? Y hay veces que se observa como una uña, como una especie de uña encarnada, pero realmente es la piel infectada, ¿ok? Entonces, solo necesitamos, en este caso, higiene, ¿ok? En caso de dar antibioterapia, podemos dar amoxicilina con ácido clavulánico, ¿ok? Va a cubrir gram positivos, ¿ok? La resolución, ¿ok? Por general es de 3 a 4 semanas, ¿no? Con o sin tratamiento. Entonces, básicamente así es como se ve una paroniquia en la extremidad superior. Por ejemplo, aquí está la paroniquia, ¿ok? Al lado derecho unguial, ¿ok? Lateral del cuarto dedo, ¿ok? Y aquí básicamente el doctor lo está anestesiando para realizarle el proceso de drenaje, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Básicamente está aquí la región palmar, ¿ok? Y lo que va a hacer básicamente colocarle anestesia, ¿no? Para que el paciente no sienta dolor al momento de realizar el drenaje, ¿sí? Y como se pueden dar cuenta, se realiza una incisión, ¿ok? Y la incisión es para facilitar la salida de líquido, ¿no? Porque Staphylococcus aureus produce pus, ¿sí? Vean aquí la diferencia de esto a una onicomicosis. La paroniquia se afecta por lo general el lado lateral de la uña o alrededor de la uña, ¿sí? Y la uña aquí, como podemos darnos cuenta, está normal, en un estado normal, ¿no? Aparentemente normal, ¿ok? Aquí una ligera descamación por el proceso inflamatorio, ¿sí? Y por detrás vemos que como hay una colección purulenta amarillosa, ¿no? Una infección, ¿ok? Vemos que alrededor hay unos bordes muy eritematosos, ¿ok? Elevados, edema, aparentemente colección, ¿ok? De líquido, ¿ok? Inflamatorio, ¿ok? Y en la uña no vemos cambios como tal, ¿no? No vemos los datos característicos de engrosamiento unguial, no vemos onicolisis, no vemos paroniquia, ¿ok? No vemos onicolisis, no vemos leuconiquia, ¿ok? Manchas blanquecinas en la uña, no vemos puntilleos unguiales, ¿ok? Entonces no pensarás tampoco en psoriasis, ¿ok? Porque se den cuenta de eso, ¿ok? Esas son como las características de una paroniquia. No confundan una paroniquia con una onicomicosis, ¿sale? Entonces, el doctor aquí realiza un drenaje, ¿ok? Y vamos a ver cómo sale el líquido, en este caso, purulento, ¿no? Que genera, por lo general, Staphylococcus aureus, ¿sí? En ese momento, una vez extraído el líquido, se recomienda realizar limpieza, ¿no? De la herida, ¿sí? Agua, jabón, etcétera, ¿ok? Vemos, por ejemplo, aquí también, no vemos cambios unguiales como tal, o sea, cambios en la uña no vemos, pero a nivel lateral de la uña sí lo vemos, ¿no? Aquí vemos una ligera celulitis, son cambios de celulitis, ¿sí? Probablemente aplicación de esmaltes, pinturas de uñas, ¿ok? O uña encarnada, sucede esto, ¿no? Aquí vemos colección de líquido purulento, ¿ok? Edema alrededor, ¿ok? Cambios de inflamación, ¿ok? Celulitis, ¿ok? Vemos una descamación de la piel por el proceso inflamatorio, ¿ok? Es muy normal. Esto ya es un absceso como tal, ¿no? Vean aquí el líquido saliendo, ¿ok? ¿Ok? Ya está drenando solito el mismo contenido, ¿ok? Sin la necesidad de extraerlo, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es facilitar que salga lo demás líquido, ¿ok? Vemos tejido granuloso, ¿ok? Y probablemente se deba a una uña encarnada también. ¿Ok? Veamos el proceso de cambio inflamatorio, ¿ok? Bien. ¿Qué se observa típicamente en el área afectada por la paroniquia aguda? Paroniquia aguda. Recuerden que paroniquia es una infección por bacterias, ¿ok? ¿Ok? Al lado de la uña, ¿ok? Vemos enrojecimiento y edema, ¿no? Estos cambios de acá. Edema y enrojecimiento, ¿no? Y a veces puede haber salida de líquido purulento, ¿sí? Como puede haber un absceso. Ahí tenemos otro caso clínico, una paciente de 45 años de edad, ¿ok? Acude al médico por una uña engrosada, ¿ok? Descolorida y dolorosa a nivel del primer dedo del pie, ¿ok? Izquierdo. Vean aquí estas lesiones. Vemos esta mancha blanquecina, se le conoce como leuconiquia, ¿sí? Ligeros cambios en la parte distal de la uña,
¿ok? No vemos edema, ¿ok? No vemos colección de líquido purulento, como puede ser una paroniquia, ¿ok? Ligeras descamaciones, ¿ok? Y estos podrían ser los ligeros engrosamientos, ¿eh? O los cambios distales, ¿ok? Sobre todo cambios en la parte proximal, no tanto en la parte distal, ¿ok? De la uña. Se hace el diagnóstico de onicomicosis y se le trata con un medicamento que inhibe la enzima escualeno epoxidasa en el patógeno causante de estas lesiones, ¿ok? ¿Cuál es el medicamento probablemente que se le dio a este paciente? Terminafina, ¿no? ¿Ok? Recuerden que el hecho de inhibir la enzima escualeno epoxidasa, podemos inhibir la síntesis de lanosterol, que es otro componente que tiene la membrana, en este caso, del hongo. ¿Ok? Y podemos realizar la desfragmentación de la membrana como tal para generarle lisis a nivel de la pared fúngica. Otro caso clínico, tenemos un paciente masculino de 62 años de edad, ¿ok? Viene por lesiones ungulares, ¿ok? Hay un engrosamiento y las uñas se ven, bueno, en este caso, las uñas se ven quebradizas, ¿ok? Hay una decoloración de meses de evolución, ¿ok? Esta persona tiene antecedentes de diabetes, ¿ok? Se diagnosticó hace 30 años, ese es el tratamiento que le dan, ¿ok? Y se anexa fotografía de las lesiones que presenta este paciente, ¿no? Aquí vemos engrosamiento unguial, ¿ok? Cambios tanto en la parte proximal y en la parte distal de las uñas, ¿ok? Aquí vemos paroniquia, aquí observamos paquioniquia, engrosamiento del lecho unguial, ¿ok? La parte distal, ¿ok? Cambio en la coloración, color blanquecino, ¿ok? Leuconiquia, pero también vemos onicolisis, ¿sí? Destrucción de la uña. Ahora, con respecto a la pregunta, ¿cuál de las siguientes condiciones preexistentes será una contraindicación para el medicamento oral más eficaz que pueda tratar el problema de las uñas de este paciente? Recuerden que el tratamiento número uno tiene que ser vía oral, ¿ok? No puede ser vía tópica, ¿ok? Como tal. Se prefiere tratamiento vía oral a base de terminafina, pero como es hepatotóxico, su efecto adverso, su contraindicación sería hepatitis. En todo caso, podemos cambiar el medicamento por una solo, ¿sí? Entonces, tenerlo en cuenta eso. Efectos adversos son hepatotóxicos, ¿ok? Inhibe la enzima escolano epoxidasa, ¿ok? Para inhibir la síntesis del anosterol, no ergosterol, del anosterol, ¿ok? Y se utiliza para dermatofitos, ¿no? Onicomicosis especialmente. Muy bien.